Eso en esta mesa, y le aprecio mucho que hayan aceptado nuestra invitación a Ricardo Pasco Pierce, que entre otras cosas pues fue en su momento embajador de México en Cuba. Ricardo, bienvenido al programa, gracias por tu presencia. Con mucho gusto, Carmen. Gracias por estar aquí. Alberto Asís, profesor investigador del CIESAS, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, en Antropología Social. Gracias, Alberto, bienvenido. Gracias, Carmen. Buenos días y bienvenido Edmundo Jacobo Molina, quien fue en su momento secretario ejecutivo del INE, y bueno, pues tu presencia aquí de nuevo. Gracias, Edmundo. Gracias, Carmen. Qué gusto estar otra vez. A los tres, muchísimas gracias. Y miren ustedes que estamos conversando en esta mesa antes de entrar al aire y viendo cómo en la conferencia matutina se está presentando una cápsula sobre 1847, pues hablando de soberanía y hablando de intervenciones. Y déjame retomar el hilo porque podemos empezar por ahí, Ricardo Pasco. Nos comentabas que estuviste el pasado 20 de agosto, que es la fecha en que se conmemora este 1847, y pues nos dijiste cosas en el corte que será bueno que nos cuentes ahora. ¿Cómo estás de nuevo? Gracias por estar aquí. Carmen, eres una provocadora. No, ¿por qué? Yo estoy viendo la pantalla y veo ahí Churubusco, y veo ahí la defensa de la nación, y veo 1847, y veo que están aquí pues exaltando nuestro ánimo nacional con Patrio, estas fechas importantes. El fervor patrio. El fervor patrio. A ver, estaremos de acuerdo que 1847 para México es una fecha crucial, dolorosísima, etcétera. Por supuesto. Y se tiene que conmemorar, pero... Bueno, se conmemoró este 20 de agosto, el jueves pasado, enfrente del Museo de las Intervenciones, la batalla de Churubusco, obviamente, incluso con una parada militar de los irlandeses, de la tocada irlandesa, que aparecen en todos los eventos públicos ahora, que en mi opinión, muy modesta, son más escoceses que irlandeses, pero no quiero discutir ese tema porque eso toca sensibilidades nacionalistas importantes. Pero efectivamente, un poco por lo que vemos en la mañanera el día de hoy, Carmen, Alberto, Edmundo, que lo que están provocando es una sensación, así lo diría, de que es inminente la invasión. Esto es lo que siento que subyace en los discursos que escuché el jueves por parte de los funcionarios públicos. Y esto me preocupa mucho, ¿no? De que estamos utilizando un evento que efectivamente fue un evento doloroso y terrible para la historia del país, pero que hoy se utiliza para crear la sensación no solamente de fervor patrio, que es parte de la emoción, sino también, Carmen, de vulnerabilidad nacional, que es lo que siento que subyace también en el mensaje. Es decir, somos vulnerables a un ataque, a un asalto de este orden otra vez. Y eso me parece delicado porque lo que percibo en esto no es cabeza fría, sino percibo en esto un dejo de miedo y desesperación. Y creo que eso nos puede introducir a otro tema, pero yo creo que eso es lo que subyace. El marco general incluye cosas como el retiro de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, quien en su carta pues señaló que habría que hay una inminente embestida e injerencia a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, principalmente de los Estados Unidos, por colocar uno de los elementos que están aquí a la mesa. En tu revisión amplia, Alberto, ¿qué nos dirías, incluyendo el tema Sinaloa, desde luego que es el caso Rocha Moya, lo que está candente esta mañana? Veremos qué resuelve el Congreso de Sinaloa, que ha pospuesto la sesión para ver a quién ponen como el interino y si es de aquí a que termine el mandato o no de Rocha Moya. ¿Qué estás viendo? Mira, yo creo que la situación del caso de Sinaloa y del gobernador ahora con licencia, Rocha Moya, lo podemos como entender en una línea de tiempo como en tres grandes fases, yo diría. Desde que vino la sustracción del Mayo Zambada, ahí empieza esta historia,
y se detona, digamos, hace unos meses con la petición de extradición de los 10 de Sinaloa. Creo que esta es toda una primera fase que de alguna manera destapa todo el proceso que estamos viendo en la parte actual, sobre todo por las consecuencias que ha traído al gobierno de Claudia Sheinbaum. Una segunda fase pues tiene que ver con esta pedida de licencia, la primera pedida de licencia de Rocha Moya, la posición de la presidenta, es decir, que me traigan pruebas primero, no hay pruebas, no dice nada sobre la fiscalía en ese momento, o sea, la fiscalía queda ahí como una parte opaca, oculta, no se sabe qué está pasando con ese, si hay un expediente, si no hay, si está investigando. No, lo dijo hoy, hace ratito. Hasta ahora lo dice, por eso. Hasta ahora lo dice con mucha más claridad que sí lo hay. 115 días después. Y la tercera fase, pues ya es toda esta parte, digamos, que se destapa en los últimos días con la aprehensión de Corrales, con la salida, digamos, del general Mérida, ese personaje junto con otro que era el financiero que se habían entregado, parte de esos 10 que solicitaba Estados Unidos y que viene, digamos, acompañando el regreso fallido de Rocha Moya a partir del viernes pasado, este regreso, esta avalancha en contra del gobernador, digamos, se cierran filas por la presidencia, y hay toda una cronología ese día de cómo lo van descalificando, ¿no? Desde la Secretaría de Gobernación, luego vienen los diputados, los senadores, el partido Morena, etcétera, etcétera. O sea, para decir, no hay ninguna posibilidad de que regrese en serio, y bueno, al día siguiente vuelve a pedir ya la licencia definitiva, y ahora estamos entrando como en esta otra parte de decir, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en términos de la relación con Estados Unidos? ¿Qué sigue para el estado de Sinaloa, que creo que es aquí la víctima de todo el proceso, un estado que está en una crisis de seguridad terrible, con una crisis ya económica, un problema emocional, digamos, para los sinaloenses, de una guerra con... ¿Emocional? Sí, bueno. Sí, porque hay una parte como de violencia muy agravada y de toda la parte económica que se ha venido abajo, y es decir, la incertidumbre, ¿no? ¿Quién va a llegar? Como vimos esta sesión que se inaugura hoy y se cierra inmediatamente, y la lucha a muerte por lo que sigue, que de alguna manera va a afectar las candidaturas de, como dicen, el premio de consolación, el interinato, y luego la candidatura de Morena, que preguntémonos cómo puede seguir Morena teniendo tan alta intención de voto con todo este contexto, pero bueno, aquí lo dejo, ese es otro problema. Edmundo Jacobo Molina, ¿cómo estás viendo el panorama? A ver, yo creo que no hay casualidades en esto. ¿Y por qué se da justo en este momento? Yo creo que lo que está en juego es el poder en este país. ¿Quién ejerce el liderazgo dentro de Morena? Parece increíble. ¿Eso está en juego? Yo estoy seguro que sí. A ver, ¿por qué? Mira, estamos a menos de 10 meses de las elecciones del 6 de junio del próximo año, que es camino al 30. Y está por definirse incluso quiénes van a ser los que van a representar las candidaturas de Morena. En el calendario original que había detonado Morena para elegir a sus 17 representantes o coordinadores de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional, recordando lo que decía Ricardo ahorita, esa constante que se ha ido construyendo en la narrativa de la 4T sobre la soberanía, creo que es un tema que hay que volver sobre él. Acuérdense que en ese calendario original, contraviniendo las disposiciones legales en la materia, porque como en el 23 se adelantaron otra vez en aquel momento a las corcholatas y ahora a detonar las candidaturas, ahora resulta que a estas alturas ya deberían estar definidos los 17 candidatos, candidatas. Lo movieron a octubre y ahora parece que lo mueven hasta diciembre, con lo cual ahorita fuera del aire, pues digamos con Alberto, volverían al calendario de la LEGIPE, por cierto, en fin. Pero no por razones de obedecer el marco legal, sino por los desacuerdos que creo que están en juego dentro de la 4T, y que lo que está en juego es quién va a definir esas candidaturas, porque lo que viene después es el Congreso Federal, 30 congresos locales y N cantidad de presidencias municipales en 30 estados de la República. Yo creo que eso es lo que está en juego.
Y Estados Unidos juega una variable muy importante acá. Detonó lo de Sinaloa, pero tiene abierto lo de Baja California, tiene abierto lo que tiene que ver con Tamaulipas también. El mismo secretario de Educación, Mario Delgado, en aquel momento presidente de Morena, que sin duda tuvo que ver y conocer el proceso de las elecciones del 21 en Sinaloa, donde llegó Rocha Moya a la gobernatura, y está jugando con esos expedientes, vamos a decirlo así, para generar cierta tensión interna, ¿no? Dentro del gobierno de la República, y decidir quién juega. Me parece increíble que Rocha Moya haya tomado una decisión solito. Se ve que no la tomó con la presidenta de la República. Entonces, ¿con quién la tomó? ¿Con quién te gusta? Con López Obrador. Creo que ahí sí hubo, sin duda, una cierta consulta, una venia, porque ese de cerrar filas, así como lo vimos, el listado que hacía Alberto, no te faltaron los gobernadores, que cerraron todos los gobernadores. Gripa de por medio, se cerraron filas. Se cerraron filas. Y decir, vamos a cuidar a la presidenta, y entonces envueltos en la bandera nacional, la soberanía, pero el mensaje era muy claro, es cuidar a la presidenta de la República. Esa impresión tengo. Ricardo Pasco. Bueno, yo creo que el punto nodal en esta discusión de qué está haciendo Morena, cómo reacciona Morena, cómo está viendo la situación política del país, se basa en una cuestión central, que es el miedo, yo diría, el pánico que Morena y el gobierno federal le tiene a los Estados Unidos. El hecho de que un indictment de una oscura oficina del sur de Manhattan pueda provocar una crisis prolongada y profunda en el gobierno mexicano habla de exactamente el punto nodal donde está colocado el problema político de este régimen, y es que no pueden admitir lo que el mundo ve, que es que se asociaron con el narco. En el 21, Andrés Manuel construyó una serie de alianzas pensando que nunca se verían, pensando que nunca se tendría que rendir cuentas de esa alianza. Y de repente se destapó no por la Fiscalía General de la República de México, no por el periodismo mexicano, no, por un indictment, por un estudio jurídico de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo descuadra todo esto? Lo que dice Edmundo es muy importante. Tuvieron que cambiar las fechas de nominación de sus candidaturas, lo que parece como una cosa administrativa. Es un problema profundamente político, porque tuvieron que hacer eso porque sabían que todas las candidaturas que estaban enfiladas en junio de este año, todos estaban ligados al narco. Y Estados Unidos lo sabía y los iba a denunciar. Caso obvio, ¿quién iba a ser el sucesor de Rocha? Insunza. Tan simple como eso, ese es el primer ejemplo. Ese era el camino que habían acordado y pensaban seguir adelante con el pacto AMLO-narco del 21. Y de repente fueron descubiertos. Quedaron descubiertos por Estados Unidos, sí, pero también la opinión pública, porque las encuestas son muy claras aquí en México también, ¿eh? La gente sí le cree, para bien o para mal, para bien y para mal, yo diría, las acciones, por lo menos jurídicas de Estados Unidos, quizás no del gobierno de Trump, pero sí las acciones jurídicas. Sí, la gente cree que hay algo ahí que hay que investigar. Cuando México dice que no hay nada, la gente dice no, sí hay algo y hay que investigarlo.
Y es por eso que estamos en la crisis que estamos. Y Sinaloa es recurrente en este fenómeno. Y justamente el hecho de que metieron ahora a Corrales. Fausto Corrales, el que sí, llevó a el que acompañó a Sinaloa, Melesio Cuen, a el evento con el Mayo. Que lo acompañó al evento con el Mayo. Apenas ahora se preocupan por el tema porque creen que una vez más la política del distractor puede funcionar. Cuando hay una crisis profunda, la distracción. Y tenemos ya tantos distractores que no han funcionado. No están aprendiendo que los distractores no funcionan, Carmen, porque el problema central está colocado y no van a poder escaparse de eso. Y el problema central es que ya se vio que el pacto de Andrés Manuel del 2021 con el narco envenenó todo el actuar de Morena. Y Morena no puede zafarse de eso. Por eso esto de regresar a Rocha a la gobernatura era una acción de Andrés Manuel pensando que podría un poco forzar como lo hizo con Cienfuegos, con el general Cienfuegos, como hacer un acto de fuerza y resolver un problema de fondo. Lo hizo y fracasó. Y hay un repliegue real de Palenque, pero va a volver porque no ha terminado con esto. Déjenme, Ricardo Pasco, Alberto Asís y Edmundo Jacobo Molina, hacer una pausa. Saludos a quienes están escuchando el programa en vivo en las estaciones de Grupo Radio Centro en el país. Regresamos después de la pausa y bueno, dejas apuntados varios asuntos importantes. Ya en esta mesa hemos hablado en otros momentos, incluso con Edmundo particularmente, las elecciones 2021. Elecciones 2021 son un tema de temas y no se diga otros asuntos que también están bajo investigación, porque al final todo conecta. Las investigaciones del huachicol, el huachicol fiscal, este desfalco a la nación gigantesco, bueno, al final todo está a la mesa. Volvemos después de la pausa en un instante más. Lo mejor de Aristegui Noticias. Movimiento Ciudadano exigió una investigación inmediata, exhaustiva y con perspectiva de género por el asesinato de Nadia Beurini Matadama Díaz, dirigente del partido en Tlapehuala, Guerrero, quien fue asesinada a balazos el viernes 21 de agosto dentro de su vivienda en Chilpancingo. La Fiscalía de Guerrero abrió una carpeta para esclarecer el homicidio, identificar a los responsables y determinar el móvil, mientras MC advirtió que la violencia hacia las mujeres no puede normalizarse en Guerrero ni en ninguna otra parte del país, sin que hasta ahora se reporten personas detenidas. 1 millar de personas participaron en el Agua Caca Fest en Guadalajara para exigir una alerta sanitaria por la contaminación del agua que habitantes de al menos 100 colonias reportan con residuos fecales, sedimentos y metales pesados. La Secretaría de Salud de Jalisco reconoció en julio los índices de contaminación y recomendó no ingerir el agua ni utilizarla para cocinar o lavarse los dientes, mientras habitantes denuncian afectaciones económicas por la compra de agua purificada. El líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Hakeem Jeffries, se reunió en privado en Nueva York con Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, para explorar posibles acuerdos en temas como migración, vivienda y costo de vida, encuentro que generó críticas dentro del Partido Demócrata. Jeffries defendió el diálogo con la Casa Blanca y afirmó que los demócratas insistirán en un cambio radical de política al sostener que la crisis económica no es un engaño y que un enfoque extremista no puede funcionar. Sigue esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Buzón de voz. Hola Carmen, buenos días. Aquí Luis Martínez de Morelia, como siempre un saludo, una felicitación y agradeciendo el espacio. Y esta reaparición de Rocha Moya, haciéndose el simpático
y revocando su licencia, se le pueden dar varios contextos o varias interpretaciones. Una es que López Obrador lo mandó para medir a Claudia Sheinbaum y a Morena cómo estaban con respecto a Rocha Moya. Otra es, él mismo quería medir qué tan respaldado seguía por Morena y por la presidenta. Otra, que la misma presidenta lo mandó, le dijo, a ver, regresa, después hacemos como que te despreciamos, como que te damos la espalda, para que Estados Unidos vea que sí, vamos contra ti. Al final, pues te seguimos defendiendo. Entonces, yo no voy a creer nada de esta cuarta transformación hasta que no vea que agarran a Rocha Moya, lo meten a la cárcel y lo mandan a Estados Unidos. O agarran a Rocha Moya, lo meten a la cárcel, lo investigan y de ahí se van contra Insunza y contra los otros 6 que todavía están aquí en México. Y adicional, que vayan contra el señor López Beltrán también y con todos los que están involucrados en el huachicol fiscal. No sé si sean culpables, pero hay muchos señalamientos. Y en México no se les quiere investigar. Yo no voy a creer en esta 4T, en esta nefasta 4T, hasta que yo vea que ellos mismos hacen las investigaciones y meten a la cárcel a los suyos. Buenos días y hasta luego. Hola Carmen, buenos días. Excelente como siempre. Angélica de Querétaro. Pues bueno, mira, yo la verdad es que no creo en la presidencia, en la presidenta. Quisiera sentirme orgullosa de ella, quisiera sentirme orgullosa de una mujer de Estado, quisiera sentirme orgullosa de una mujer presidenta que nos está gobernando, que llegó por primera vez al país a gobernar a un país muy machista. Quisiera sentirme orgullosa de una mujer presidenta que no se deja manipular, que no se deja sobornar, que es una mujer que toma decisiones y de veras con la cabeza fría. Quisiera creerle a esta presidenta que de verdad no, en su carta, porque su carta está maravillosa, está increíble, o sea, realmente me fascina, pero yo no le puedo creer. Desgraciadamente no me puedo sentir orgullosa de esta mujer y no me puedo sentir, y no le puedo creer, no le puedo dar un ápice de crédito. ¿Sabes hasta cuándo sí? Hasta que verdaderamente haga lo propio, porque ella más que nadie sabe que en su gobierno y en su movimiento hay corruptos, guachicoleros, ladrones, y todo empieza desde su antecesor. Le creeré hasta que no los entregue y hasta que de verdad haga justicia. De otra manera, las palabras se las lleva el viento. Gracias. Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22. 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos.
Regresamos. Bueno, estamos de regreso en esta mesa con Edmundo Jacobo Molina, con Alberto Asís Nasif y Ricardo Pasco Pierce. Ricardo dejó aquí varios puntos, Alberto y Edmundo. Retomemos. Elección 2021. Un tema crucial, no solo en Sinaloa, pero principalmente en Sinaloa. Señalamientos muy serios. Aquí tuvimos una entrevista recientemente con quien compitió contra Rocha Moya por la gubernatura de Sinaloa y dijo, bueno, competí contra Rocha Moya y contra otra cosa más grande, en pocas palabras. Estamos hablando de la elección 2021 como un ingrediente. Estamos hablando del tema del huachicol y el huachicol fiscal, este desfalco a la nación gigantesco. En la mesa está todo y al final, pues todo va conectando. Respecto a lo que ha dicho Ricardo, Edmundo Jacobo, ¿qué dirías tú frente a qué estamos con todas estas fichas que están en el rompecabezas? Mira, las elecciones del 21, lo hemos platicado muchas veces tú y yo acá, son claves en esta historia. Si bien el vínculo con el narco y la política no nace en el 21, viene desde antes, pero se manifiesta con mucha claridad en el 21. Estaban en juego en aquel momento 15 gobernaturas, pero todo lo que es las gobernaturas de la costa del Pacífico, las dos Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, se ve ahí que los resultados electorales no obedecen solamente a la lógica de la tradición electoral. Ahí hubo injerencia ajena al electorado, inhibiendo candidaturas, promoviendo candidaturas y con recursos. Ahí vemos sí ya la intromisión del crimen organizado en la política y esta alianza. Esta historia se vuelve a repetir para el 27. Nomás un pequeño paréntesis. El 21 también trae consigo que Morena pierde la mayoría calificada de la Cámara de Diputados en aquella elección. Es un dato también que creo que habría que considerar porque va a jugar en la ecuación del 27. Aparte por la disputa del poder y el liderazgo del movimiento de Morena entre el señor de Palenque y la señora de Palacio Nacional, lo que está en juego es si la Cuarta Transformación conserva o no la mayoría calificada en la Cámara de Diputados para seguir con una serie de reformas. Y para eso no puede deshacerse tan fácilmente del narco metido en la política. Y esto lo vemos en Sinaloa, pero ahorita como un caso muy evidente, pero lo estamos viendo en Baja California con la gobernadora, en donde Estados Unidos la exhibe. Lo estamos viendo también en Sonora con el gobernador Durazo, en donde no ha sido tanto eco mediático, pero es una variable que está ahí. Estamos viendo, aunque no está en las elecciones del 27, sino hasta el 28, las elecciones de Tamaulipas, con Américo Villarreal, que fue el coordinador de la campaña de Rocha Moya en el 21. Es decir, y podemos así seguir con la trama de esta imbricación entre el crimen organizado y la política, que es lo que Estados Unidos tiene como cartas, que no solamente está jugando para su elección ahora en noviembre, sino está jugando para nuestra elección el próximo 6 de junio. Y los norteamericanos son muy hábiles para lo que llaman el timing, de cuándo van a ir poniendo las cartas sobre la mesa en la medida en que esto les tenga algún rendimiento a su propia relación con México y a su propio juego interno. Entonces, yo creo que estamos en un escenario mucho más complejo que el del 21 para el 27 en unas elecciones intermedias. ¿En serio? Yo creo que sí. ¿O diferente? Diferente y más complejo. ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum tiene que deslindarse, a ver si ahora sí quiere ser presidenta de la República. Gran tema. ¿Habrá o no deslinde de Sheinbaum respecto a AMLO? Tiene una nueva oportunidad. Ha tenido muchas oportunidades para hacerlo y no lo ha hecho. Pero creo que ahora o lo hace o deja asume que no. O no lo hará. Yo creo que no lo hará. O lo hace ahora o no lo hará nunca. Vamos a decirlo. Ahora, ¿ahora o nunca, Ricardo? ¿Ahora o nunca? Sí, porque ella está enfrentando la encrucijada fundamental del régimen. Un tema existencial para ella. Es una encrucijada existencial del régimen morenista. Porque ellos o retoman el control
que en este momento yo diría, lo están perdiendo, o por lo menos no lo están manejando con la capacidad que requiere el manejo del país. O retoman eso o van a ir en un proceso de declive político permanente de aquí en adelante. Y el tema es, retomando un poco lo que dice Edmundo, porque sí creo que el 21 es un momento clave. Yo le daría esta explicación. Para Andrés Manuel, el 21, lo más importante no eran las diputaciones, porque él pensaba que Morena iba a seguir ganando. O sea, fue su arrogancia. No le metió mano a eso. Donde sí metió mano fue en las gobernaturas, porque él veía que eso es lo que él tenía que controlar. Entonces, de las 17, ganó 13. Así es. La oposición se quedó con 4, que es la situación actual. Entonces, ¿cómo pactó? Pactó pensando que la única manera de consolidar ese acuerdo era lo que hemos visto en la descripción del indictment de Estados Unidos sobre Sinaloa. Es una novela. Si leen ese documento, es un documento maravilloso realmente, que describe tan puntualmente lo que platicaron, cómo lo platicaron, qué encontraron, qué dieron esto a cambio de aquello, etc. O sea, es una verdadera novela. Y es una novela que se repite en Baja California Sur, en Nayarit, en Michoacán, en Sonora, en Zacatecas, etc. O sea, es real. Entonces, él iba sobre las gobernaturas. Por eso pactó con el narco y creó una estructura de poder que ha durado 6 años. Y vean en el indictment de Nueva York, dice, les vamos a entregar la policía, la fiscalía, las finanzas y obras. Es lo que pactan en el acuerdo que viene en el indictment. Imagínense que hicieron eso en Baja California, en Baja Sur, en Nayarit, en Sinaloa, Sonora, en Michoacán, en Zacatecas. O sea, ¿qué estructura está funcionando desde hace 6 años en este país? Es una estructura combinada, y cuando empiezan a llegar, ya antes del indictment, Morena, con su arrogancia, dice, en junio voy a nombrar mis coordinadores. ¿Dónde está la negociación? Está entre Morena y los narcos, ya acostumbrados al poder. Dicen, bueno, también seguimos en lo mismo. Sigamos con el pacto de AMLO. Eso es lo que tiene sentido. Por eso podemos decir con toda certeza, el siguiente candidato para Sinaloa era Insunza, obviamente. Y si vamos a los otros estados, veríamos exactamente quién iba a ser para dar continuidad al pacto. ¿Qué sucede con el indictment? Se descuadró todo. Ya tienen temor de nombrar sus candidatos. Ya no quieren nombrar nadie. Entonces vamos hasta diciembre porque están temblando en sus botas. ¿Por qué diciembre? Porque ellos creen que en noviembre va a perder el control Trump, y que entonces él va a aflojar, digamos. Esa es su tesis. Y entonces ya van a poder hacer lo que ellos quieran. Yo creo que es un cálculo equivocado, porque además mi augurio muy modesto, de que no ve más allá de hoy a mañana, es que septiembre y octubre van a ser meses terribles políticamente para la política mexicana, porque vamos a tener más acusaciones, y eso va a descuadrar aún más el esquema político. Incluso Estados Unidos, calculando que quizá no tenga, que Trump tenga esta derrota, ya tengan las cartas sobre la mesa para seguir hacia las elecciones del próximo año. Y están pensando efectivamente en junio del 27, que haya un
una nueva correlación de fuerzas en el país. Esa es la apuesta. Pues déjenme pedirles un recuento, una ronda final. Cerraremos la mesa porque tendremos una conversación en unos momentos más que tiene que ver con el tema de las investigaciones o el huachicol fiscal. Vamos a conversar en unos minutos más con Félix Gelú, el abogado argentino de la familia Farías Laguna. Está ya en nuestras instalaciones el abogado que pues ha dicho, entre otras cosas, que Farías ha estado con el FBI, que estuvo el FBI con Farías en la cárcel de Argentina. Y bueno, veremos de esta otra parte de la historia qué nos tiene que decir el propio abogado después de la primera audiencia larguísima de este marino que está acusado con el tema del huachicol fiscal en México. Así que estaremos con el abogado unos minutos más y les pido cerrar la conversación de esta mesa, Ricardo, Alberto y Edmundo, incorporando también, que no me parece que sea gratuito lo que pasó, esta entrevista que dio el director de la DEA en Televisa, esta entrevista que le dio a N+ Univisión, en donde el director de la DEA señala, no lo ha dicho en otros momentos, pero lo dijo de esta otra manera, acusó a altos funcionarios mexicanos de trabajar directamente con organizaciones criminales. Dijo que la reciente acusación presentada formalmente por el Departamento de Justicia pone en evidencia la corrupción dentro de las estructuras gubernamentales de México. Y dice, en la reciente acusación formal que se hizo pública, se puede ver la corrupción gubernamental en México, con funcionarios de alto nivel, esta es la frase tremenda, con funcionarios de alto nivel que están trabajando directamente con los cárteles. Y hace 2 semanas, dice el señor Cole, y hace 2 semanas advertimos a esos mismos funcionarios gubernamentales que actualmente están trabajando con el cártel Jalisco Nueva Generación. Declaró Cole en esta entrevista con Lilia Calderón del programa esta semana de N+ Univisión. Está señalando de que le dijo hace 2 semanas a funcionarios gubernamentales que están trabajando con el cártel Jalisco Nueva Generación. No me parece gratuito que el hombre de confianza y amigo de la DEA, García Harfuch, hoy sacara un post para anunciar una acción importante de esta mañana contra el cártel Jalisco Nueva Generación con 20 detenidos y el decomiso de armas, de tigres, de panteras y otras cosas. No me parece casual que otro golpe del Gabinete de Seguridad, pero anunciado primero por García Harfuch, se haya dado esta semana. Así que está mandando esta señal el señor director de la DEA de que habló hace 2 semanas ¿con quién? ¿Con qué funcionarios de alto nivel para decirles, ustedes están trabajando con el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Frente a qué estamos, Alberto, Edmundo? Cerremos. Bueno, me parece que aquí hay, en efecto, una relación muy complicada. Ya lo planteaba Ricardo y lo planteaba Edmundo. Es decir, la presión norteamericana, que es la presión externa sobre la estructura de gobierno en México, creo que ahí es donde está un poco la situación de este nudo que estamos viendo con la crisis de Sinaloa. Es decir, hemos aprendido que una estructura externa, como sería la presión norteamericana sobre el país, de alguna manera lo que ha generado es una desestructuración en la política mexicana y que nos ha llevado a una crisis. Si todo lo que planteó Ricardo ahorita hace un momento resultara más o menos cierto en términos de su contundencia, yo preguntaría, ¿no? Me someto más a las preguntas que a esta contundencia. Yo no tendría los datos ni la información como para decir que eso fue lo que se hizo y así se acordaron los pactos entre el crimen organizado y el gobierno de Morena, pero sí creo que cada vez vemos que hay una posición más incómoda por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, en donde el papel de la Fiscalía creo que no está jugando las cartas como debiera, que desde el principio, con el caso Rocha Moya, debería haber salido para decir, la defensa de la soberanía que tanto habla es esa. Nosotros estamos haciendo una investigación, hay información, están abiertas las carpetas, pero no se dice nada. Dice, mándenme las pruebas, en una actitud de pasividad que ahora está reventando por esa parte. Por la otra, está toda esta cuestión que tú planteabas ahorita, es decir,
toda la línea, digamos, que lleva Harfush de cooperación, de que es un personaje, ya han dicho, es confiable para Estados Unidos, están haciendo las cosas cada vez con mayor atingencia. Y hay operativo tras operativo. Y hay operativo por cierto, tras en las operativo. últimas fechas. Sí, es decir, hay una actividad muy, muy fuerte. Entonces, ¿hasta dónde? La pregunta es, ¿hasta dónde va a seguir presionando Estados Unidos? Porque hay voces en el gobierno de Trump que dicen, siéntense, pongan palomitas porque esto apenas empieza. Vamos a ir pescando uno tras otro. El ex embajador Landó. Entonces, esto es el inicio. Si esto es el inicio de lo que están tramando allá en Estados Unidos, pues vamos a ir viendo una desestructuración a fondo de lo que está pasando, vinculado con todo el proceso electoral del 27 que viene. Es decir, ¿cómo van a poder ellos designar candidatos o candidatas que cumplan los estándares de honestidad, que rompan el pacto con el narco, que no estén vinculados a los negocios del crimen organizado? ¿Es posible esa situación para Morena ahora que viene la designación? Y finalmente, me parece que todo este enjuague de alguna manera va a llevar al ajuste que debería haber dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum respecto a su antecesor. Es decir, la va a obligar a tomar una posición que probablemente no vaya a ser ni del acuerdo ni del gusto del antecesor, pero que ella va a tener que pensar, como le dice al mismo Rocha, por encima de las ambiciones personales está el país, por encima, o sea, ¿cómo va a ser realidad este discurso valorativo que ella es con el que se está defendiendo, entre comillas, frente a la embestida norteamericana? ¿Lo va a aplicar aquí adentro, en casa, frente a su antecesor o no? Para ver cómo resuelven lo del 27. Hasta aquí yo lo plantearía. Ahí cerrarías. ¿Con qué cerrarías, Edmundo? Yo creo que estamos en un momento crítico de la historia de nuestro país y al menos simplificando los argumentos, hay tres tensiones aquí en juego. Una, la relación con Estados Unidos, sin duda. Ellos no les interesa mucho nuestra democracia, pero sí les interesa la seguridad de sus fronteras. Yo creo que van a cuidar mucho los cambios de los gobernadores en la franja fronteriza. Eso va a ser, creo, una prioridad. Baja California, Sonora, Chihuahua. Después viene Tamaulipas, está Nuevo León ahí metido. Esa franja va a ser muy importante, pero recorre también todo el país y es la manera de continuar con su política hacia América Latina. O sea, hay un tratamiento especial hacia México de parte de Estados Unidos porque somos la frontera inmediata, pero la política de Trump hacia toda América Latina, en esto de América para los americanos, nosotros jugamos parte como país de esa estrategia. Entonces, esa presión la vamos a ver y yo insisto, no va a ser solamente a noviembre a las elecciones intermedias de Estados Unidos, sino recorre hasta el próximo 6 de junio. Segunda tensión. La tensión del gobierno mexicano, de la 4T, con el narco. A ver, no es tan fácil deshacerse del narco. El narco entra a cualquier negocio y quitártelo de encima no es tan fácil. Recordemos la historia de Italia para no quedarnos en nuestro contexto. El ir desmontando todo eso, después de que penetraron y los dejaron entrar de esa manera a la vida pública, a poner candidatos, a financiar campañas y demás. No es decir, señores, ya su negocio se acabó y van para afuera. Esto es afectó la estructura del poder en México y deshacerse de él no va a ser sencillo. Y la tercera tensión es la presidencia de la República. ¿Quién tiene el liderazgo de la 4T? Y de cara no solamente al 27, de cara al 30. Lo que está en juego aquí, paso del 27, son las elecciones del 30. Y el mismo proyecto de la 4T. Ahora, la presidenta de la República tiene una gran oportunidad, una vez más, de deslindarse de Andrés Manuel López Obrador. No lo va a hacer ideológicamente, porque coinciden ideológicamente. Es una cosa mucho más pragmática de quién ejerce el poder. Y tan es así, ¿quién está invitado al informe de la presidenta de la República? Petro viene al informe de la presidenta de la República. Entonces, no es un yo no esperaría un deslinde. ¿A Del Espriella le invitó o no? No tengo esa información. Pero el que sí viene es Petro.
Incluso ya pidió al Senado de su país el permiso como expresidente, por un año tiene que pedir permiso cuando sale, etcétera, etcétera, y viene a la Ciudad de México. No es casual que venga justo para el 1 de septiembre. Es decir, yo no espero un deslinde ideológico. Esto es importante porque coinciden Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum en cuanto al diagnóstico del país, en cuanto ideológicamente. Es una cosa mucho más pragmática de quién ejerce el poder. Yo creo que este es un momento, insisto, crítico en la historia del país que va a definir la ruta de la competencia política y el ejercicio político de aquí al 30. Ricardo Pasco, ¿cómo te despides de esta mesa? Bueno, yo creo que el fervor patrio que están queriendo imponer al país, yo lo diría así, 1800, sí. Aprovechando el 20 de agosto, etcétera, y la cercanía del informe presidencial, subyace en el gran miedo que este gobierno, que Morena y ese partido y Andrés Manuel le tienen a Estados Unidos por lo que podría venir. Y el miedo es un muy mal consejero para un país, porque si estás fincando tus acciones de Estado en el miedo que le tienes a lo que diga otro sobre quién eres tú, nos tienen paralizados. Y creo que hay un elemento de parálisis real en la estructura política del país. De ahí lo que hemos comentado, ya Morena va a estar nombrando sus candidatos más adelante, esperando que no sean señalados por Estados Unidos como candidatos con vínculos al narcotráfico. Entonces, el fervor patrio esconde este miedo que Morena le tiene a Estados Unidos, y en este momento tanto Andrés Manuel como Claudia van a tener que dejar a un lado sus diferencias, que pueden efectivamente no ser ideológicas, pero sí lo son políticas y de operación política en este momento, para tratar de enderezar el barco que ahora zozobra. Y en ese sentido, Carmen, me parece que colocan al país en una ruta muy peligrosa, porque no han permitido que exista, lo digo así, una oposición. También hay una oposición endeble y todo lo que podemos decir, pero no han permitido tampoco que crezca. Y entonces no hay una alternativa de opción de gobierno. ¿Cuál podría ser un nuevo pacto de gobierno? Yo pienso en lo que sucedió entre Cárdenas y Calles, justamente en estas fechas, antes de la primera elección intermedia que le tocaba a Calles. Es en estas fechas cuando Calles expulsa, Cárdenas expulsa a Calles del país, porque estaban peleando por el nombramiento de las candidaturas a diputados que venían un año después, o unos meses después. Entonces, curiosamente, hay un paralelismo histórico aquí que me parece muy importante, que están peleando eso. Lo que veo es que Sheinbaum no es general. Siento que no tiene el temple de general como lo tenía Cárdenas, y está enfrentando en realidad a un expresidente que sí cree que está peleando por su vida. O sea, Andrés Manuel siente que está peleando por su vida porque cree que pudiera terminar en una cárcel en Estados Unidos. Calles no pensaba en eso, Calles quería el poder. Y ellos se entendieron como generales. O sea, un general expulsa al otro general, lo subió a un avión forzosamente y lo mandó a Los Ángeles. Pero aquí no tenemos esa química y esa composición y ese temple. Y lo que me parece es que podemos empezar a vivir una profunda crisis prolongada,
y que termina sin resolución prácticamente de aquí al 30, es decir, mantener al país en un estado de crisis permanente, lo cual va a afectar económicamente a México, socialmente por supuesto, pero augura malos años para el país. Pues ahí están estas revisiones, estos puntos de vista y análisis que nos han compartido y les aprecio mucho que lo hagan en este espacio. Edmundo Jacobo Molina, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Alberto Asís Nasif, gracias, Alberto. Con mucho gusto. Y buen Carmen. día. Y Ricardo Pasco, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. A los tres, gracias. Y bueno, seguiremos obviamente con este tema, con estos temas, porque al final son varios asuntos a la mesa y aquí están estas miradas analíticas y críticas de lo que está ocurriendo hoy por hoy en México. Después de la pausa, vamos a conversar con el abogado Félix Elú. Hablando de los Estados Unidos, el propio abogado de Fernando Farías, que ha sido expulsado, no deportado, no extraditado, sino expulsado de Argentina a México. Y bueno, pues ha dicho que el FBI estuvo con Farías cuando estaba en la cárcel de Argentina. La esposa de Farías también ha declarado públicamente que el contacto de Estados Unidos con Farías se dio desde Portugal. En fin, hablando de Estados Unidos, hablando de, en este caso, el tema de las investigaciones del huachicol y huachicol fiscal. Vamos a ver qué nos dice el abogado Gelú. En unos momentos más volvemos. Gracias a los tres. Gracias. Gracias, Carmen. Buzón de voz. Buenos días al programa de Carmen Aristegui.